Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy traje un tema que me parece interesante por el hecho de que, pues, hay un índice de divorcios diferente en cada país y esto pues varía en cuanto a su cultura, en cuanto a su sociedad y en cuanto a sus ingresos económicos. Entonces, me pareció interesante tratarlo y pues, vamos. Em, Estamos hablando, este es un pequeño mapa que encontré y bueno, estos son el índice de divorcios que se presentan a nivel mundial y como vemos México está debajo, está con un 15%, pero tenemos un país aún más bajo que sería Chile. Después tenemos Argentina, después tenemos así diferentes países, por ejemplo Guatemala me parece, está con un 9% que también es bastante bajo, es más bajo que nosotros. Y pues Rusia, el primer lugar lo tiene Bélgica, después India y después España, con un 61%. Pero pues para ver más a fondo cada país, vamos a continuar con la presentación. Esto pues es el índice de divorcio, como veíamos antes lo tenemos en cifras, ahora lo tenemos como más en colorcitos, en colores, como para identificar cuál es el pues el los países que más divorcios tienen. El mapa de divorcio, como vemos, publicado en el 2014 por la revista online estadounidense Business Insider, o dentro de los negocios, basado en cifras de la Eurostat, Oficina Europea de Estadística, reflejaba que a este respecto el globo está igual de mal repartido que para todo lo demás. Iniciamos con Bélgica, que como vemos lidera el lugar en mayores divorcios con un índice del 71%. Después tenemos España, la cual se sitúa entre los 5 primeros países, alcanzando un 65%, dato que últimamente ha bajado de forma considerable hasta en un 20%, hasta un 30% debido a la crisis. Como sabemos, pues España está en crisis, no hay empleos, y pues eso pues también te hace pues no divorciarte, ¿no? No es conveniente el divorcio cuando estás en crisis económica. Es lo que podemos ver, ¿no? Chile es la nación en donde menos divorcios se registran, apenas un 3%, como lo veíamos hace rato. Y después tenemos a Vietnam con un 4%. Más adelante podremos ver por qué es que en Vietnam no se divorcian. En México, bueno, yo vivo en México y sabemos que es porque simplemente las parejas no se divorcian, no sé, tal vez hay acuerdos económicos, también el proceso de divorcio es muy difícil, muy doloroso y pues económicamente también estamos hablando de cifras altas. Entonces, eso al menos en México. En Vietnam, pues vamos a ver un poquito más adelante. Libia con un 5%. Y pues quedan fuera de este mapa los países de los que no se tienen registros, lo que en la práctica viene a significar que en ellos no está normalizado el divorcio. Esto sucede sobre todo en las naciones árabes, africanas y del sudeste asiático. Casi no se tienen cifras de estos lugares por el hecho de que no está formalizado como tal el divorcio. No es que puedas ir a una oficina del registro federal y te puedas divorciar. Aquí no, bueno, en estos países no sucede. Oriente Próximo y África en aumento. Como vemos en Irán o en África, se está aumentando el número de divorcios y esto puede ser porque la situación para la mujer ha mejorado, ya que ahora accede a un divorcio de forma más fácil. Una mejor educación ha proporcionado la independencia económica, lo que ha dado como resultado un marcado aumento de las rupturas de matrimonios fallidos. En Irán, por ejemplo, la tasa actual es del 14%. Y pues sí, lo que ha dado como resultado un marcado aumento de las rupturas de matrimonios fallidos. Esto es porque pues las mujeres ya no tienen miedo de tomar la decisión del divorcio. Qatar asciende a un 33% de divorcios. Y bueno, los problemas sociales que acarrea también esta práctica suponen un freno importante. En Arabia Saudita, por ejemplo, la custodia de los hijos se otorga generalmente al padre o incluso a los abuelos paternos antes que a la madre.
Una de las razones por la que las mujeres se lo piensan mucho para divorciarse, además en numerosos casos lo que realmente resulta fácil, lo que realmente no, lo que realmente resulta difícil de sobrellevar para ellas es el estigma que arrastran en su entorno si están divorciadas. Sus familias le dicen que supone una vergüenza y la mayoría se ve con el ánimo y la mayoría no se ve con el ánimo para divorciarse. Respecto a África, los datos escasean. Según la UNESCO, todavía existen culturas en las cuales el matrimonio es indisoluble, incluso tras la muerte del cónyuge, cosa que lleva a que la mujer sea heredada por uno de los hermanos del difunto. Si éste se niega a casarse con él, los hijos vivirán con la familia paterna. Pues bueno, mejor explicado no puede haber. Si la mujer enviuda, pasa a ser directamente el hermano, como por derecho, y si ésta se niega a casarse con él, pues pierde a sus hijos, se los dan directamente a la familia paterna. En Filipinas el matrimonio es indisoluble, la nulidad matrimonial, es la única salida en Filipinas y a un enlace que no funciona, pero esta tiene un precio que en la práctica la deja fuera del alcance de la mayoría de la población. Estamos hablando de que la nulidad matrimonial pues es la única opción que tienen, ya que no se pueden divorciar, pero pues el precio es bastante alto, lo cual deja esta práctica fuera del alcance de la mayoría de la población. Entonces, la mayoría tiende a no divorciarse por el hecho de que, por el costo que esto tiene. Este es un pequeño ejemplo de más o menos cómo es que una persona se pudo divorciar, que anteriormente vivía en Filipinas y pues posteriormente obtuvo el divorcio por medio de trámites que hizo en España. Elizabeth era una filipina de 62 años que hoy vive en España y recuerda su caso. El día que llegó la carta no se lo podía creer, según ella. Pero después de muchos años y además ella tuvo que hacer pruebas psíquicas y declarar ante el tribunal en varias ocasiones. Y pues sí lo obtuvo, pero después de mucho tiempo y después de pruebas psíquicas que le hicieron, además de que a la persona con la que se estaba divorciando, a su ahora exmarido, tuvo que demostrar que tenía incapacidad psicológica. Y eso es una de las pocas razones por las cuales la ley contempla el divorcio o la nulidad matrimonial. Si ambos cónyuges están de acuerdo, pueden solicitar la separación legal, pero esta ya no les permite volver a casarse. Una vez que te divorcias, ya no te puedes volver a casar. Según el letrado Domínguez, de los países musulmanes en los que los asiáticos según el letrado Domínguez, de los países musulmanes es en los asiáticos donde más difícil resulta el divorcio. Para las mujeres, las cifras de Eurostat refrendan las palabras del abogado y señalan que esta zona representa en su conjunto el lugar del planeta con menor índice, tal como lo señala María Garrido. En todas las naciones donde rige la Sharia, la mujer necesita el consentimiento del hombre para divorciarse si no quiere que el proceso se convierta en un calvario. Como vemos aquí, pues estos son los países donde domina la Sharia, o en la mayoría domina la Sharia, y en estos lugares la mujer requiere que el hombre dé permiso o dé luz verde al divorcio para que ella no sufra el divorcio, ¿no? Si el marido no está de acuerdo es cuando surgen los problemas. Y ya, esto en la práctica hace que muchas no lo intenten, añade, y si el marido consiente, ella tendrá que devolverle la dote. En numerosos casos eso significa una condena a la pobreza, Entonces, el hecho de que ella se case, pues no le da derecho a nada. Y de igual manera, si ella se casa con esta persona, ella pierde todo el dinero o pierde toda su posibilidad de tener una estabilidad económica. China y la India, divorcio express o eterno. Muy distinto es el panorama de la India, que tiene, junto con el de Sri Lanka, uno de los índices de divorcios más bajos en el mundo.
Allí muchas mujeres deciden seguir casadas para evitar las presiones sociales y económicas que después tendrían que afrontar, explica la periodista Inda Pamposh Raina. Para evitar, repetimos, para evitar las presiones sociales y económicas que después tendrán que afrontar. Pues aquí principalmente por el hecho, ellas deciden seguir casadas para evitar las presiones sociales y morales que hay en sus países. Entonces prefieren seguir casadas y evitarse ese tipo de problemas. Y bueno, si a pesar de todo esto deciden embarcarse en un proceso, deben de tener presente que los tribunales tardan varios años en dictar sentencia y que a menudo ellas no pueden permitirse el gasto económico que supone el litigio. Entonces, ellas pueden tomar, por lo que entiendo, ellas pueden tomar la decisión de sí divorciarse, pero ellas tienen que pagar todo el proceso y pues esperar muchos años a que se permita el divorcio. Y bueno, pues supongo que en los años que ellas tienen que estar esperando al resultado del divorcio, tienen que estar pagando, pues ya sea al abogado, a los tribunales, a todo para poder seguir con el proceso. Pero pues esto es realmente lo que lo hace tan difícil, ¿no? Las diferentes condiciones económicas entre hombres y mujeres hacen que sea una lucha injusta para ellas, como decíamos, que no hay equilibrio entre hombres y mujeres. El 80% de las indias no se divorcia porque realmente no tiene a dónde ir, ¿no? El 80% de las indias no se divorcia porque no tiene a dónde ir. Esto tiene mucho que ver con gran parte, con que los matrimonios son concertados. Divorciarse deja a la mujer totalmente desprotegida, dependiente de su familia, si es que ésta la acepta, pues es la que la obligó a casarse previamente. Entonces, los matrimonios están realmente concertados y una vez que ella se casa, pasa a ser, por lo que yo entiendo, he escuchado, pasa a ser directamente del caballero o pasa a ser como parte de su de sus posesiones. Y si ella quiere divorciarse, ok, supongamos que sí se logró divorciar y que sí le dieron el divorcio y que ella, no sé, tuvo algún apoyo económico, supongamos. Ella cuando quiere regresar a casa no se lo permiten porque la familia pues fue la que concertó para empezar el matrimonio con el hombre. Entonces cuando regresa a casa no la quieren por lo mismo, porque pues, o sea, ya deshonró, se puede decir, a la familia. O bueno, no sé si esas son las palabras correctas, pero es lo que yo supongo. Y pues bueno, eso es lo que sucede en los países de Oriente Medio y principalmente de África y Asia. Ahora, si vemos en Europa, es como lo dice el título, 1, 2, 3 y adiós. Realmente reconocen, la principal ventaja de Europa es que todos reconocen el divorcio a petición de uno de los dos cónyuges, con o sin causa. Las diferencias se dan en el tiempo de separación necesario para iniciar el trámite. Estamos hablando de que aquí ya no es como que tiene que estar de acuerdo el marido, bueno, sí, tienen que estar de acuerdo los dos, pero no es tan difícil porque no hay tantas personas inmiscuidas en el matrimonio, únicamente dos personas que eligieron pues unir sus vidas, pero posteriormente se quisieron divorciar. Y bueno, aquí puede ser con o sin causa aparente, se pueden divorciar aunque no haya causa razonable. Y bueno, las diferencias que hay entre cada país es que se dan en el tiempo de separación necesaria para iniciar el trámite. Según la revista Stern, uno de cada dos matrimonios en Alemania acaba en divorcio. Estamos hablando que el 50% de personas en Alemania se divorcia. Si este es un mutuo acuerdo, la ley elige la ruptura de la convivencia durante un año. Si uno de los cónyuges no desea separarse, se convierten en 3 años de convivencia antes de poder otorgarles el matrimonio. En Francia es de un 55%, estamos hablando de que es una estadística más alta que en Alemania. En Italia se divorcia aproximadamente el 25% de la población y una nueva ley ha rebajado el tiempo que cuesta obtenerlo de 3 años a 6 meses, si es de común acuerdo, o a un año cuando es contencioso, o sea que uno de los dos no está de acuerdo.
En Rusia son más rápidos, su tasa de divorcio supera el 60% y en caso de mutuo acuerdo puede hacerse efectivo en un mes. De lo contrario, hay que dejar pasar 3 meses. Eso sí, no se puede iniciar un proceso durante el embarazo de la mujer ni durante el primer año de vida de un hijo en común sin el consentimiento de la madre. Entonces estamos hablando de que si la mujer está embarazada cuando inició el proceso de divorcio, tienen que esperar un año para que se puedan separar. O a menos que la mujer permita que el esposo se vaya, lo puede hacer. Todo esto sería con el consentimiento de la madre. En Suecia, por su parte, alrededor del 45% de las uniones se disuelven, pero solo existe un tipo de divorcio, independientemente de si es de mutuo acuerdo o no. En Islandia, cuya tasa se sitúa a un 35%, se da una baja incidencia de litigios por la custodia de los hijos, que en la mayoría de los casos es compartida. En México, como vemos, era muy bajo y es del 15%. En Cuba estamos hablando de un 56% de divorcios. Y bueno, eso sería todo. Si hay alguna duda acerca del tema, les pido me lo dejen en los comentarios y me comenten si conocen algún lugar en donde se divorcien o el proceso de divorcio sea muy difícil o sea complicado o sea extraño, ¿no? Porque por ejemplo aquí en México también existe el divorcio express, ¿no? Que es un papel o es un documento que tú firmas y lo mandas a que te lo firme otra persona y ya simplemente se divorcian. No hay tanto juicio de por medio, no hay tantos abogados. Bueno, sí, pero no hay tanto conflicto de por medio, ¿no? Simplemente es decisión de ambos y ambos lo firman. Pero eso es aquí en México, a lo mejor y en otros países el divorcio se complica o a lo mejor es mucho más sencillo. No sé si quisiera saber si conocen de algún divorcio extraño que ustedes hayan visto. Los invito a que me lo dejen en los comentarios y pues denle like si les gustó, si les pareció importante o les pareció interesante saber más o menos cómo es que se divorcian en diferentes países. Y agreguen los favoritos para que lo puedan ver las veces que quieran. Suscríbete igual. Y pues les mando un fuerte abrazo, un enorme beso en donde estén. Y que tengan un excelente día. Hasta luego.